きる暗闇の中君の涙の意味を知った願う場所踏み出したけど誰も傷つけたくなくて海を渡るBleach_de El exorcista más fuerte, capítulo 10, vida 9. Tercer acto, El florete del rey, por Dragonliege 242. PD. Por favor suscríbete, y sigue a Dragonliege 242, para más historias. Iwatch dio un paso atrás involuntariamente, su cuerpo se aceleró y actuó sin pensarlo conscientemente. Se negó a llamar miedo a este sentimiento. Podía admitir que se sintió algo desconcertado al ver a un Yamamoto Shigekumi revitalizado, algo que debería haber sido imposible. Pero definitivamente no era miedo. Entonces, el capitán comandante de Gotei 13, balanceó su llameante Zanpakuto con descuido, y toda la sección de la pasarela, que había estado detrás del emperador del Wanden Rage fue volada, sin dejar rastros. Iwatch se estremeció. Ese había sido un disparo de advertencia, destinado a intimidarlo en lugar de golpearlo. Fue más efectivo de lo que quería admitir. De acuerdo, tal vez solo estaba un poco asustado. Después de todo, este era el mismo hombre que había terminado por sí solo con sus ambiciones de una sola vez hace un milenio. Un hombre que tenía un poder mucho más allá del que un simple Shinigami podía poseer. Más que un mortal, el Yamamoto Shigekumi de hace 1000 años era como una fuerza de la naturaleza que simplemente poseía la semejanza de un humano, un enorme e incontrolable incendio forestal que envolvía e incineraba todo lo que tocaba hasta convertirlo en cenizas. Con el tiempo, ese fuego se había reducido a meras brasas, y cuando Iwatch se despertó de su largo sueño y utilizó la posición extremadamente ventajosa del Wanden Rage dentro de las sombras de Seireitei para espiar al que lo había obligado a dormir profundamente en la primera en su lugar, fue para ver a un anciano decrépito que se había vuelto blando no solo físicamente, sino también mentalmente, sin siquiera poseer un destello de la llama furiosa que una vez ardió en él. Llamarlo una sombra de su antiguo yo era quedarse corto. Y mientras Yamamoto Shigekumi se redujo a un estado tan patético que casi se aseguró de que sus ambiciones se hicieran realidad esta vez, Iwatch no pudo evitar sentirse decepcionado por la degradación de su antiguo némesis. Su decepción solo aumentó aún más cuando anteriormente pelearon. Yamamoto Shigekumi ni siquiera había sido capaz de decir que el Iwatch con el que había estado luchando no era más que una falsificación con la que uno de sus Sternritters se había disfrazado. Uno de sus Sternritters más débiles, nada menos. Y aunque la capacidad de Roid Joy para imitar a otros era hábil, solo podía replicar recuerdos y personalidades. No podía replicar el insondable poder de Iwachi, por lo tanto, solo podía confiar en los suyos para luchar contra el capitán comandante. El hecho de que Yamamoto tuviera que usar su Bankai para incluso herir a Roid fue prueba más que suficiente para que Iwatch supiera que su verdadera némesis se había ido hace mucho tiempo. Había tenido razón al no molestarse en incluirlo en la lista de potenciales especiales de guerra. Si Kurosaki Ichigo no hubiera interferido en ese entonces, Yamamoto Shigekumi sería polvo en el viento en este momento. Incluso cuando se enteró de que Yamamoto había sido llevado aquí al Palacio del Rey de las Almas para recibir tratamiento, no esperaba nada. Después de todo, incluso si Yamamoto estuviera completamente curado, su yo actual todavía no podría hacer nada contra él. Y luego, en realidad, invadió el Palacio del Rey del Alma, y fue recibido por él, ahora con la misma apariencia que tenía hace 1000 años, junto con la experiencia que había acumulado hasta el día de hoy. Era seguro decir que Yamamoto Shigekumi en este momento era más fuerte de lo que nunca había sido. Eso no fue posible. No debería ser posible restaurar a alguien a un estado anterior como este. Como mínimo, Gotei 13 no debería poseer ningún truco capaz de hacer esto. Gotei 13 no lo hizo, pero la Guardia Real por otro lado. Eso es correcto. Si se trataba de Kenjiro Kirinji, inventor y maestro de casi todas las técnicas de curación de Gotei 13, algo como esto no estaba fuera del ámbito de lo posible. Y el único que podía autorizar a un miembro de la Guardia Real a hacer esto era Rey del Alma. Así que predijeron mi invasión hasta este punto. Iwatch hervía por dentro. No había nadie más que pudiera pensar en resucitar así la peor pesadilla de Iwatch. El Kinki-Kin se calmó. No había necesidad de entrar en pánico.
ya había venido hasta aquí. Aunque la Guardia Real se había llevado a sus Schustafel, Aschwalt y Uryu, se habían ido a los confines del Reino Real, y él tenía fe en que su propia Guardia Real, su segundo al mando y su heredero aparente eran capaces de estancando a los cacareados miembros de la División Zero. Lo único que se interponía entre él y su objetivo ahora era Yamamoto Shigekuni. En otras palabras, todo lo que tenía que hacer era derrotar a Yamamoto Shigekuni, y su ambición finalmente se haría realidad. Su derrota hace 1000 años a manos del Capitán Comandante se debió ciertamente en parte al poder absurdo de Yamamoto. Sin embargo, en realidad, solo ha sido uno de los factores contribuyentes. El factor principal había sido la arrogancia del propio Iwatch. Había estado tan seguro de que el simple Shinigami no representaría una amenaza para él que no se había molestado en usar todo su poder contra el Gote y 13 original. Ese había sido un error horrible, y Iwatch pagó el precio cuando Yamamoto usó su Bankai obscenamente dominado, que ni siquiera había dominado en ese entonces, y asestó a Iwatch un solo golpe fatal, requiriendo su sueño milenario para recuperarse de sus heridas. La mayor parte de su ejército original fue completamente aniquilado por los monstruos que formaban las filas de la primera generación de capitanes, lo que le obligó a pasar los años entre el Auswallen, que restauró la mayor parte de su poder perdido, y la invasión inicial hace solo unos días, para reclutar más soldados para reemplazar las filas. Pero ahora era diferente. Esta vez, sabía lo monstruo que era Yamamoto Shigekuni. No podía volver a robar Zanka no Tachi, no cuando Urahara Kisuke había descubierto la mecánica detrás de los medallones y había creado una contramedida para ellos. Eso solo crearía una debilidad innecesaria para que Gote y 13 la explote. Tampoco podía acceder a su habilidad original todavía. Necesitó 900 años para recuperarse de su herida, 90 años más para recuperar la conciencia después de su largo letargo, y 9 años finales para recuperar completamente su verdadero poder. Los últimos 9 años aún no habían transcurrido por completo. Su poder estaba todavía en un estado extremadamente inestable, yendo y viniendo a su antojo sin un esfuerzo consciente de su parte. Si intentaba usar conscientemente su habilidad antes de entonces, solo resultaría en que se volviera loco y drenaría a su ejército de sus poderes. Después de todo, todavía tenía alguna utilidad para ellos. No pasaría mucho tiempo hasta que se cumpliera el último plazo. De hecho, solo le quedaba una hora. Si pudiera resistir contra Yamamoto solo por esa hora, su victoria estaba asegurada. Iwatch metió la mano en el bolsillo y sacó algo. Un guante negro con el símbolo Wanden Rage grabado en él. El Leiden modificado, conocido más coloquialmente como el guante Sunray, que los Sternritters usaban para activar Volstandig. Originalmente, Iwatch no tenía la intención de usarlo él mismo. En primer lugar, el Volstandig era una técnica que los Sternritters habían desarrollado durante su letargo como una de las dos respuestas para oponerse al Bankai de un Shinigami, siendo la otra los medallones antes mencionados que Urahara Kisuke había inutilizado, tratando de superar el terrible precio que suponía. Había que pagar para poder utilizar su predecesor, el Let's Steel. El poder del Let's Steel era realmente grande, tanto que era capaz de permitir que Uryu, que posiblemente poseía poder de clase teniente en ese entonces, disparara un solo Elipseil que fácilmente partió a un Bankai dominado por la mitad y luego destruyó más de la infraestructura de Seireitei. Sin embargo, la carga que ese tipo de poder colocó en el cuerpo de los 15 era demasiado grande, y después de un corto periodo de tiempo, sus cuerpos sellaron automáticamente todos sus Reiryoku para terminar por la fuerza con el estado antes de que se derrumbaran. El Volstandig intercambió una gran parte de la potencia de salida del Let's Steel a cambio de reducir la carga que colocaba sobre el cuerpo, pero aún así, ningún otro miembro de Wanden Rage fuera de los Sternritters podría usarlo sin suicidarse en el proceso. Reducir la producción significaba que podían permanecer en el formulario durante largos periodos de tiempo, pero esa no fue su única ventaja. Conservó la capacidad de Let's Steel para dominar por completo el Reishi, lo que les permitió romper las estructuras del Reishi y absorberlas para su uso. Dicho esto, incluso ese nivel de dominio no fue suficiente para romper estructuras tan complicadas como las almas reales, pero esa fue la razón por la que se ideó otra técnica para hacer precisamente eso. Esclavere. Era una técnica que dominaba al Reishi de la forma más básica, esclavizándolos.
Con él, incluso las almas podrían descomponerse, algo que incluso el Let's Steel original no pudo hacer, y las almas eran, con mucho, una fuente mayor de Reishi que cualquier otra cosa existente. Pero la mayor ventaja del Volstagg era su capacidad para aumentar el poder de los Sternritters Schrifts, los poderes únicos que Watts les había otorgado al compartir partes de su propia alma con ellos al hacer que bebieran su sangre y luego grabar una letra que significaba la habilidad en sus almas, permitiéndole compartir los fragmentos de su alma con ellos de manera más efectiva. The Explode de Bambieta Basterbines se volvió capaz de disparar a gran distancia, como Defear no podía infectar a los objetivos a través de sus nervios ópticos, The Hail de Kill Geopie se volvió capaz de encarcelar por completo a cualquiera que no fuera un Kinky puro en un bolsillo aislado dimensión. Los resultados variaron, pero los Schrift fueron empoderados de alguna manera. Esa fue la razón principal por la que Watch no tenía ninguna inclinación a usar Volstagg. Puede que posea un epíteto como los Sternritters, pero Volstagg no pudo potenciar su propia habilidad original de la misma manera que los Sternritters Schrift. En otras palabras, lo único que Volstagg podía permitirle era un aumento de poder que era bastante insignificante para alguien que ya era tan poderoso como él y un mayor dominio del Reishi. Sin embargo, contra Yamamoto Shigekuni, necesitaría todas las ventajas que pudiera obtener. Deslizó el guante en su mano izquierda. El emblema de Wanden Rage brilló y una enorme columna de Reishi lo envolvió. Y Watch sintió el cambio casi de inmediato cuando el Reishi ambiental comenzó a ceder a su voluntad y reunirse a su alrededor. El pilar se disipó, y Watts permitió que sus 4 nuevas alas de Reishi altamente comprimido se desplegaran y se extendieran detrás de él. Eso, junto con el halo en forma de estrella sobre su cabeza, el Eigen-Chien, fue el único cambio que se pudo ver. Yamamoto no mostró ninguna reacción externa a la nueva forma de Iwatch, y simplemente blandió su Zanpakuto. Bankai. Zanka no Tachi. Las llamas que envolvían a Ryujin Haka se desvanecieron cuando el Zanpakuto pasó de su Shikai a su Bankai, dejando solo una hoja carbonizada. Ciertamente no parecía mucho, pero Iwatch sabía por experiencia de primera mano cuánto poder se escondía detrás de su apariencia poco favorecedora. La temperatura circundante ya había aumentado varios cientos de grados, y fue solo con su Blood Bene que Iwatch aún no se había quemado hasta quedar crujiente. Un paso en falso descuidado, y al igual que hace un milenio, recibiría heridas fatales y tendría que retirarse para curarse, frenando su ambición una vez más. Ni siquiera su propio Blue Bene fue capaz de recibir un golpe del Bankai más fuerte en Gote y 13. Ahora bien, ¿cómo abordar esto? Mientras estaba en su Bankai, Iwatch no pudo acercarse descuidadamente a Yamamoto. Si bien no había sido testigo de las técnicas que Yamamoto podía usar mientras estaba en Bankai, ya que su única experiencia personal con Zanka no Tachi fue cuando todavía estaba incompleta y apenas poseía algo más que poder en bruto, Astral, quien había observado la batalla entre Yamamoto y Royd, le informó de ellos. Cada uno de ellos era muy peligroso, y uno de ellos era la razón por la que no podía permitir que Yamamoto se le acercara. Zanka no Tachi. Misi, Zajitsu Gokui. Una habilidad pasiva que se activó en el momento del lanzamiento, cubrió al capitán comandante en llamas invisibles que podían alcanzar temperaturas que rivalizaban con las del núcleo del sol. Olvídate de tener a Iwatch, si ese tipo de calor fuera liberado, ni siquiera el propio Yamamoto podría sobrevivir. El hecho de que su poder fuera capaz de matar a su propio portador era un testimonio de lo poderoso que era realmente Zanka no Tachi. Yamamoto apuntó la hoja hacia abajo a la plataforma debajo de ellos, y golpeó la punta de su Zanpakuto contra ella. Iwatch inmediatamente giró su cuerpo violentamente hacia un lado cuando una gran fuerza partió la plataforma por la mitad. Zanka no Tachi. Higashi, Kyokujitsujin. Al concentrar todas las llamas de Zanka no Tachi solo en el borde afilado de la hoja, la espada se volvió capaz de aniquilar cualquier cosa que tocara y dejar de existir. Esta fue probablemente la verdadera forma de esa técnica incompleta que Yamamoto había usado para herirlo críticamente hace 1000 años. Iwatch no tenía intención de volver a ser golpeado por eso. De hecho, no planeaba ser golpeado por ninguno de los ataques de Yamamoto. Con el nivel actual de poder de Yamamoto, ni siquiera Iwatch con Volstagg y Blood Bene sobreviviría a un golpe. Todo lo que tenía que hacer era quedar separado durante una hora, y podría cuidar de Yamamoto en un instante. Puede ser cobarde, no hacer nada más que huir de su oponente, pero las guerras no las ganaron los imprudentes. Fueron ganados por la astucia. Ahora bien, Yamamoto podría matarlo a tiempo, o el venerable capitán comandante sería asesinado en su lugar.
Ichigo hizo girar a los dos Zangetsu a su alrededor mientras se giraba, deteniendo los ataques entrantes en seco antes de que pudieran alcanzar su cuerpo. Quédate quieto, pequeña mierda. Bushbe rugió mientras volaba alrededor de Ichigo y le disparaba rayo tras rayo de llamas comprimidas. Ichigo simplemente balanceó ambos Zanpakuto una y otra vez y los dispersó antes de que pudieran acercarse a él. Al ver que sus ataques se estaban volviendo inútiles, el Sternritter disminuyó la velocidad y lo miró furiosamente. Kurosaki Ichigo, el potencial de guerra especial número 1. Su majestad nos advirtió sobre ti, pero nunca imaginé que fueras un monstruo. Exactamente cuánta fuerza física tienes para que puedas disipar mis llamas tan fácilmente. No te subestimes. Esas llamas tuyas son bastante fuertes. Resulta que yo soy más fuerte. Mierda confiada, ¿verdad? En ese caso, ¿qué tal si intentas tomar esto? El Sternritter que empuñaba el fuego levantó la mano derecha, sus dedos, con la excepción del pulgar, se enderezaron en un gesto cortante. Dedo quemador 4. Unas llamas blancas y calientes se comprimieron alrededor de su mano en forma de una gran espada llameante con una larga cruz. Ichigo silbó. Eso fue un calor realmente impresionante proveniente de él. En realidad, lo estaba haciendo sudar. Intenta tomar esto por tamaño. El Sternritter rugió mientras saltaba hacia Ichigo. No me importa si lo hago. Ichigo apuntó con el Zangetsu blanco puro más bajo a la hoja de llamas entrante y la movió ligeramente hacia un lado. Una línea de blanco puro apareció en el aire por donde había pasado la punta de la hoja. Getsuga tenso. Una ola de Reiatsu blanco salió disparada de la línea, envolviendo a Bushbe antes de que explotara con una fuerza increíble, sacudiendo la ciudadela. El humo que surgió de la explosión se disipó rápidamente y se reveló la forma herida de Bushbe, su uniforme de Sternritter quemado y hecho jirones por la explosión, y heridas que sangraban severamente en todo su cuerpo. El peor de ellos era, sin duda, su brazo derecho, que se había llevado la peor parte del Getsuga tenso de Ichigo. Estaba completamente ennegrecido y, honestamente, parecía que se desprendería y caería en cualquier momento. Sin embargo, la expresión de Bushbe no mostró signos de dolor. Simplemente se veía increíblemente enojado. Ahora lo estás pidiendo. No me contendré más. El Sternritter levantó ambas manos, manteniéndolas juntas en las muñecas y abriendo sus palmas con todos sus dedos apuntando hacia Ichigo. Dos manos. Dedos llenos ardientes, conflagración blanca. Llamas blancas torrenciales estallaron inmediatamente de las puntas de los 10 dedos, formando una espiral en un enorme cono ardiente que se abrió camino hacia él. Ichigo sonrió. Si su oponente estaba usando ambas manos, entonces respondería de la misma manera. Blandió ambas espadas y giró, balanceando la hoja más grande verticalmente y la hoja más corta horizontalmente. Cada hoja dejaba una línea en el aire, una línea vertical de tono negro y una línea horizontal de blanco puro, formando una cruz. Getsuga Jujiso. Una ola en forma de cruz de Reiatsu en blanco y negro absurdamente condensado salió disparado de la cruz y se estrelló contra el ataque de Bushbe, disipándolo completamente en el impacto y avanzando hacia el completamente aturdido Sternritter sin disminuir completamente. Si la onda de choque de antes había sacudido el suelo, esta solo podría describirse como devastadora. Porque eso era exactamente lo que había sucedido. El suelo debajo de ellos fue completamente aniquilado y aplanado casi hasta donde sus ojos podían ver, y la técnica ni siquiera lo había tocado directamente. Bueno, un terreno plano facilitaría la reconstrucción después, así que tal vez no fue tan malo. Ese era el poder que había detrás de su nueva técnica. Getsuga Jujiso. Básicamente eran dos Getsuga tenso, uno disparado desde el Zangetsu más grande, la representación del Inero You de Ichigo, sus poderes Shinigami Yo-Yo, y el otro del Zangetsu más pequeño, la manifestación de sus poderes Kinki, fusionados en un solo ataque masivo. Kinki y Yo-Yo Reiatsu eran anatema el uno para el otro, pero al final, ambos eran parte del propio Ichigo. Por lo tanto, estaban en completa armonía entre sí. Por eso esa técnica era tan poderosa. Si tanto daño podía ser causado sin contacto directo, ¿qué había sido de Bushbe, quien había recibido todo el peso del ataque? La respuesta pronto fue revelada, ya que el humo se disipó e Ichigo vio a Bushbe, cubierto casi por completo de la cabeza a los pies en quemaduras. Por lo menos, no estaba sintiendo el dolor, ya que había perdido el conocimiento. Ichigo se relajó ahora que su pelea había terminado. Inspeccionó los alrededores, buscando con algo más que sus ojos. Él, junto con todos los demás en la zona cero, había quedado impresionado por la fuerza de esa técnica que Iwatch y su séquito habían utilizado para invadir el palacio del Rey de las Almas.
almas. Él y Buzz habían aterrizado cerca de lo que solía ser el cuartel de la primera división hasta que Iwatch reemplazó a Seireite y con la propia ciudadela de Wandenreich, no muy lejos del palacio principal donde estaban. Todos los demás quedaron impresionados con otros lugares. A juzgar por las firmas de Reiatsu, todos estaban todavía bastante cerca, y aunque no todos parecían haber terminado con sus propias peleas todavía, las que presumiblemente lo habían hecho se dirigían de regreso al palacio. Supuso que debería estar haciendo lo mismo. Si todo salió exactamente como predijo el Rey de las Almas, no debería tardar mucho. Apenas dio un paso antes de escuchar el sonido distante de algo abriéndose, y un Reiatsu absolutamente gigantesco se vertió en el aire. Oh cierto, casi me olvido de él. Esa fue una gran actuación, Kurosaki Ichigo. Hola, Aizen. ¿Cuánto tiempo sin verte? Ciertamente te ves cómodo. Ichigo respondió, mirando al ex capitán de la quinta división mientras lo subían, atado a una silla negra, por un séquito de hombres vestidos de blanco, seguidos de cerca por Kyoraku Shunsui, mientras emergían de una gran escotilla en el suelo que Ichigo ni siquiera se había dado cuenta. No parece muy sorprendido de verme. ¿Quizás esperabas esto? Bastante. De hecho, me hubiera sorprendido que no hubieras aparecido tarde o temprano. Parece que te has vuelto un poco más fuerte de lo que eras antes, si todavía eres capaz de sentir mi Reiatsu. Algo como eso. Pensar que entrarías al palacio del Rey del Alma antes que yo, realmente eres un hombre exasperante, Kurosaki Ichigo. Sí, me lo han dicho varias veces. Este es un movimiento bastante audaz de hacer, Kyoraku-san. No puedo imaginar que mucha gente esté feliz de ver a Aizen de nuevo. Nuestros intereses se cruzan en este caso, así que elegí el menor de dos males. Si realmente quieren, dejaré que me golpeen más tarde. Pero, incluso usted, o mejor dicho, especialmente usted, puede dar fe de cómo fuerte nuestro prisionero aquí es, ¿verdad? Preguntó Kyoraku con una sonrisa. Supongo, pero personalmente, no estoy seguro si su ayuda será necesaria. Ya veo. Como esperaba, el Rey Alma ya ha predicho las acciones de Iwatch en ese grado. Por supuesto. Por eso estoy aquí abajo en lugar de allá arriba. El anciano está lidiando con él mientras hablamos. Supongo que ya veremos, ¿no? Sí, lo harían. De hecho, Ichigo ya podía verlo. Con su ojo. No del todo todavía. Iwatch pensó para sí mismo mientras evitaba otro golpe de la hoja chamuscada de Yamamoto. La fuerza del golpe pasó a su lado. El aire a su alrededor se había vuelto insoportablemente caliente, y podía sentir el calor ardiendo lenta pero seguramente a través de su Blood Vene mejorado por Volstandir, incluso sin que la hoja entrara en contacto directo con él. Ahora hacía tanto calor que cualquier Elixir que Iwatch le disparara simplemente se vaporizaba antes de que pudieran alcanzarlo, lo que prácticamente disparó sus posibilidades de derrotar a Yamamoto antes de que su habilidad despertara de no muy probable ni una oportunidad de bola de nieve en infierno. Las llamas que rodeaban a Yamamoto en una capa infernal invisible se estaban volviendo cada vez más calientes, y si este punto muerto continuaba tarde o temprano, tanto él como Yamamoto serían reducidos a cenizas. Pero, por el momento, no podía hacer nada. Habían pasado alrededor de 55 minutos, tan cerca de una hora, pero aún no habían llegado. Iwatch tenía otros 5 minutos antes de que pudiera poner fin a la batalla. Pero no pudo evitar sentir que algo andaba mal. Hasta ahora, Yamamoto aún no había usado ninguna de las otras habilidades de su banca y además de Kyoki Hitsujin y Zanjitsu Gokui. Todavía quedaban dos técnicas más, Zanka no Tachi, Minami, Kakahuma no Kushidai Soujin, y Zanka no Tachi, Kita, Tenchi Kaijin. Quizás podría entender la razón de ser de Yamamoto para no usar el primero. Kakahuma no Kushidai Soujin era una técnica que reanimaba los cadáveres de los enemigos que Yamamoto había matado con sus llamas. Ciertamente sonó horrible, pero al final, fue un ataque casi puramente psicológico, considerando que hasta donde él sabía, los cadáveres reanimados no podían usar ninguno de los poderes que tenían cuando estaban vivos. Quizás si Iwatch realmente apreciara a sus subordinados, esta técnica habría sido absolutamente devastadora. Sin embargo, Iwatch no tenía empatía por los demás. Para él, el único valor de todos los demás en existencia no era más que el de un peón para usar.
Si no podían usarse, no tenían ningún valor para él. Por lo tanto, Iwatch no sintió absolutamente nada al ser confrontado por una manada aparentemente interminable de sus antiguos subordinados, asesinados en la guerra anterior contra el Gote y 13 original. No fue diferente a enfrentarse a un ejército de muñecos de arcilla. Podría aplastarlos a todos. Yamamoto era muy consciente de la personalidad de Iwatch, razón por la cual probablemente no usó esa técnica. Sin embargo, Tenchi Kaijin fue una historia diferente. Era monumentalmente poderoso, incluso más que Kyokujitsujin. Fue una técnica que desató todas las llamas comprimidas de Zanka no Tachi de un solo golpe, incinerando por completo todo lo que tocaban hasta convertirlo en absolutamente nada. Ni siquiera quedaría una mota microscópica. Ese era el poder que había atravesado a Lloyd y borrado casi la mitad de todo su cuerpo. Y fue entonces cuando Yamamoto era un anciano decrépito. Ni siquiera podía imaginar lo destructivo que era ahora que Yamamoto había vuelto físicamente a su mejor momento. Debido a que consumió todas las llamas de Zanka no Tachi, usar Tenchi Kaijin terminaría por la fuerza con el Bankai, por lo que quizás Yamamoto se abstuviera de usarlo, ya que Iwatch estaba haciendo todo lo posible para mantenerse alejado de él. Sin embargo, hubo varios casos en los que Yamamoto se las arregló para acercarse a él. Si hubiera usado Zanka no Tachi entonces, Iwatch no tenía ninguna duda de que estaría muy muerto. Pero no lo había hecho, y no había forma de que Yamamoto no hubiera visto la oportunidad. Lo que solo dejaba una posibilidad. Iwatch sonrió ampliamente. Ya veo. Entonces, no puedes controlar completamente el poder de tu Bankai, ¿verdad, Yamamoto Shigekuni? El minuto vacilante en la postura de Yamamoto, aunque inmediatamente corregido, fue una respuesta más que suficiente para Iwatch. Aunque has vuelto a tu mejor momento, han pasado siglos desde la última vez que pudiste usar todo tu poder. Como tal, incluso tú necesitas más tiempo para adaptarte completamente de nuevo. Si no tuvieras cuidado, perderías el control de él. De inmediato, no es así. Si intentas usar Tenchi Kaijin en ese estado, incluso podrías destruir accidentalmente el palacio del Rey Alma. ¿Qué hay de eso? ¿Crees que no puedo matarte simplemente porque no puedo usar todo mi poder? Por supuesto no. Iwatch era plenamente consciente de que incluso sin usar todo su poder, Yamamoto era completamente capaz de matarlo. Así de brutalmente dominado estaba el capitán comandante de Gote y 13. Sin embargo, si Yamamoto no podía usar Tenchi Kaijin, eso funcionó a favor de Iwatch. Ya no tenía que temerlo. Si solo tuviera que lidiar con Kyokujitsujin y Zanjitsu Gokui, sería un asunto simple, especialmente ahora que le quedaba un último minuto. La sonrisa de Iwatch se hizo aún más amplia cuando comenzó mentalmente la cuenta regresiva final para su victoria. 59, 58, 57, 56, 55. Hábilmente voló bajo la espada de Zanka no Tachi y arremetió con su espada Reishi contra el torso de Yamamoto. La hoja se destruyó instantáneamente al entrar en contacto con las llamas invisibles que cubrían a Yamamoto, que comenzaron a quemar su Bloodbane y su piel. Iwatch se rió a carcajadas internamente. ¿Qué significaban para él heridas como esta? Con su poder a punto de despertar, podía permitirse ser un poco descuidado. Extendiendo su mano hacia las llamas invisibles, Iwatch colocó una palma sobre el abdomen de Yamamoto y procedió a disparar una salva de Elite Flames. A quemarropa, ni siquiera Yamamoto pudo ignorarlos. Yamamoto gruñó cuando la fuerza de las flechas que lo disparaban lo empujó hacia atrás. Iwatch retiró su mano ennegrecida y levantó la otra. Otra lluvia de Elite Flames asaltó al capitán comandante. 39, 38. Ni uno solo fue capaz de atravesar a Zanjitsu Gokui, pero eso estaba perfectamente bien. Iwatch no estaba tratando de matarlo, sino que simplemente se detuvo durante los últimos segundos. La fuerza de conmoción detrás de las flechas sería suficiente para mantener a raya a Yamamoto. 21, 20, 19. Yamamoto reforzó su postura y avanzó, empujando contra la fuerza de las flechas, y ganando. Los ojos de Iwatch se entrecerraron. ¿Llegaría a tiempo? Por supuesto no. La distancia entre ellos era ahora demasiado grande para que cualquiera de los ataques de Yamamoto lo alcanzara. Todos excepto. Iwatch pensó que podría estar en problemas cuando Yamamoto levantó su espada hacia un lado en preparación para un golpe masivo y arrollador. Se había dado cuenta Yamamoto de que Iwatch estaba tramando algo y estaba tratando de acabar con eso, incluso si eso significaba destruir el palacio, o había recuperado el control sobre su inmenso poder.
Supuso que estaba a punto de averiguarlo. 9, 8, 7, 6, Zanka no Tachi. Kita, Tenchi Kaijin. Un enorme torrente de llamas llegó hacia el Kinkikin y no hacia ningún otro lugar. Entonces, se las había arreglado para recuperar el control. Fue una lástima que... 3, 2, 1, 0. Fue muy tarde. Iwatch sonrió cuando su habilidad finalmente se activó después de 1000 años de inactividad. Todas las heridas que había sufrido en el transcurso de la última hora se cerraron instantáneamente. Se terminó. Adiós, Yamamoto Shigekuni. Iwatch extendió una mano hacia el torrente de llamas obscenamente comprimidas. Una fuerza masiva atravesó las llamas como si no fueran nada, y antes de que Yamamoto tuviera tiempo de registrar el impacto de que su técnica más fuerte fuera aplastada de manera tan unilateral, la misma fuerza se estrelló contra él y lo aplastó a través de lo que quedaba de la plataforma de madera. Y hacia el límite entre el reino real y la sociedad de almas. Ese era su poder, el todopoderoso. Podía ver todo, desde el presente hasta el futuro lejano de todas las cosas que se encontraban dentro de su campo de visión. Además, incluso fue capaz de modificar ese futuro. Por lo tanto, todos los poderes eran completamente inútiles contra él, porque simplemente podía alterar el futuro para detenerlos. La única debilidad real del todopoderoso era que era incapaz de percibir seres superiores a él. Sin embargo, debido a la verdadera naturaleza de su existencia, había pocos seres que estuvieran en un plano más alto que él. El rey del alma fue uno de ellos. Sin embargo, Sulkin también estaba completamente inmóvil, y ahora que el último de los obstáculos estaba fuera del camino, nada podía detenerlo. A Iwatch no podría importarle menos si su némesis sobrevivió o no. Incluso si lo hiciera, le tomaría un tiempo regresar al palacio del rey de las almas. Para entonces, Iwatch ya habría logrado su objetivo. La victoria nunca había tenido un sabor más dulce que en este mismo momento. Poniendo su mirada en el gran palacio, Iwatch avanzó hacia el final de todo. Quizás fue porque había desarrollado una visión de túnel con el regreso de su verdadero poder y su objetivo estando tan cerca, pero Iwatch nunca se dio cuenta. Aunque Yamamoto había estado momentáneamente dentro de su línea de visión, no había podido percibir el futuro del capitán comandante. Y debido a que Yamamoto estaba ahora fuera de su campo de visión físico, no vio al capitán comandante recuperándose del golpe como si no fuera nada, y miró directamente hacia donde estaba colgado el gran palacio. Sabiendo exactamente cómo estaba planeado. El rey Kinki, habiendo vuelto de su Volstandir, acechaba por los pasillos del Palacio Mayor, su exaltación crecía con cada paso que daba. Los cuerpos de los diversos asistentes del Rey de las Almas, yacían ensangrentados y destrozados a su paso. Para cuando llegó a las enormes puertas dobles en el nivel superior, casi estaba vibrando en su lugar de pura alegría, por lo que había más allá de ellas. Soplando sin ceremonias las puertas de sus bisagras con una ráfaga de conmoción, entró en la habitación y miró hacia el otro extremo. Encerrado en el cristal hexagonal púrpura sobre una plataforma con cortinas en el otro extremo, estaba el objetivo de esta invasión. Ha pasado mucho tiempo, ¿no es así, Sulkin? No, padre. Iwatch le habló al ser congelado en el tiempo mientras caminaba hacia él. La figura aparentemente humana sin miembros dentro del cristal no respondió, ni siquiera se estremeció. Con los ojos cerrados, era casi como si estuviera sumido en un sueño profundo. No es que Iwatch esperara una respuesta. Oh Dios imperfecto, incapaz de escapar incluso en un momento como este. Permíteme poner fin a tu larga y vergonzosa dinastía. Iwatch manifestó su arma espiritual y la clavó en el cristal. La hoja adornada cortó a través del cristal como mantequilla y atravesó el esternón del Rey de las Almas, la punta sobresalía del otro lado de la construcción cristalina. ¿O tal vez ya previaste esta inevitable conclusión? Por muy nublado que puedas estar a mi vista, lo mismo no se aplica a los que te protegen. Con tu incapacidad para moverte, era inevitable que yo te alcanzara. Supongo que no importa ahora. Esto es adiós, padre. Iwatch sonrió y sacó su espada, o estaba a punto de hacerlo. Sin embargo, antes de que pudiera, comenzaron a aparecer venas púrpuras desde donde había perforado al Rey de las Almas, y se arrastraron a lo largo de la hoja hacia él. Antes de que Iwatch pudiera reaccionar, las venas alcanzaron su mano y miraron para extenderse a través de su piel. Inmediatamente, se encontró paralizado, clavado en el suelo. La puerta rota se selló con una barrera púrpura que rápidamente se extendió para cubrir toda la habitación. Iwatch estaba total y absolutamente desconcertado. ¿Qué es esto? Oh, parece que todo salió exactamente como su majestad predijo después de todo. Esta voz. Yosubei Ichibei. ¿Qué significa esto?
Watts reconoció la voz del líder de facto de la Guardia Real sonando en sus oídos, reverberando por toda la cámara sellada. Exactamente lo que parece. Desde el momento en que el Rey del Alma te creó accidentalmente, predijo que esta confrontación eventualmente tendría lugar. Por lo tanto, se ha estado preparando para este día desde entonces. El Rey del Alma estaba preparado hasta este punto para mí. Imposible, incluso si el Rey del Alma es inmune a mi Todopoderoso, ustedes ciertamente no lo son. Lo habría visto al observar el futuro de cualquiera que supiera de esto. Plan. Así es. No somos inmunes a tus visiones, pero el Rey del Alma sí lo es. Entonces, ¿y si el Rey del Alma compartiera una parte de sí mismo con nosotros? Fue entonces cuando Watts finalmente se dio cuenta de las implicaciones de los vendajes que habían sido envueltos alrededor de los ojos derecho e izquierdo de Kurosaki Ichigo y Yamamoto Shigekuni, respectivamente. Y si a esos dos se les dieron porciones del propio yo del Rey del Alma, eso significaba que se había hecho lo mismo con la Guardia Real. El Rey del Alma pensó tan lejos. Por supuesto. Incluso este reino real en sí fue creado solo para ti. Vamos, Watch. ¿Honestamente creías que el verdadero progenitor mismo se haría vulnerable a propósito colocándose donde pudieras alcanzarlo? ¿Entender ahora? Nunca aquí para empezar. Lo que estás viendo no es más que un soporte que está tenuemente conectado con el verdadero yo del Rey del Alma. Y en el mismo momento en que ingresaste al reino real, cortó la conexión y dejó ese pequeño regalo para ti. Bienvenido, Watch. Esto es una trampa. La voz de Ichibei respondió, su tono se volvió burlón al final. Fue entonces cuando Watch sintió un terrible dolor asaltar cada parte de su cuerpo. Cada músculo se agarrotó, dejándolo incapaz de ahogarse, ya que algo lo invadió hasta la médula. Fue solo cuando ese algo se apartó de él que finalmente pudo moverse, cayendo de rodillas, temblando cuando el frío se filtró en su cuerpo. La temperatura ambiente no había bajado, pero eso no impidió que Watch se sintiera como si lo hubieran arrojado completamente desnudo en medio de una tormenta de nieve. Se sentía menos que antes. ¿Qué me has hecho, Sulkin? Watch exigió entre castañeteando los dientes. O, simplemente recuperó lo que originalmente era suyo en primer lugar. Esa habilidad que con tanto amor apodaste el Todopoderoso. De todos modos, nunca estuvo destinado a ser tuyo. Entonces, ¿cómo se siente, Watch? ¿Ser un simple mortal? El rey de Quincies rugió con rabia incandescente mientras dirigía su palma hacia la barrera púrpura que cubría el interior de la cámara. No pasó nada. Ninguna gran fuerza arremetió contra la barrera, ciertamente no la rompió en 1.000.000 de pedazos, lo que le permitió escapar. Watch apretó la mano y repitió el gesto, pero una vez más, no pasó nada. Su todopoderoso realmente le había sido quitado. Y tampoco después él también lo recuperó. Watch cambió de estrategia y en su lugar despidió a Elite Face. Un aluvión de flechas se estrelló inmediatamente contra la barrera, verificando que mientras su todopoderoso se había ido, el resto de sus poderes todavía estaban intactos. El Rey del Alma se había olvidado de tenerlos en cuenta, o simplemente no lo consideraba una amenaza sin su todopoderoso. De cualquier manera, Watch no estaba completamente indefenso. Sin embargo, dicho eso, la barrera no se movía ni una pulgada a pesar de su asalto. Formó una espada de Reishi y cortó la barrera, pero la parte de la hoja que hizo contacto con la barrera desapareció rápidamente. Es inútil, Watch. Esa barrera también fue creada especialmente para ti. Adiós, oh gran rey de Quincies. Espero que encuentres tu nuevo palacio cómodo. Después de todo, no te irás pronto. Ichibei se despidió, sonando demasiado alegre. Watch soltó otro grito de rabia, aún más salvaje que antes. ¿Cómo fue esto posible? Después de esperar tanto, después de llegar tan lejos, ¿cómo podrían terminar así sus ambiciones? Parece estar en un apuro, su majestad. ¿Le gustaría mi ayuda? Watch se volvió hacia donde estarían las puertas rotas de la cámara, para ver a Ashwalt atravesar la barrera sin problemas, con sus armas espirituales, una espada cruciforme y un escudo voluminoso en la mano. El gran maestro Sternritter estaba cubierto de raspaduras y cortes, su uniforme rasgado y hecho jirones en varios lugares. Sin embargo, considerando que presumiblemente había estado peleando con un miembro de la Guardia Real, se veía bien, y su sincronización fue impecable. Con el poder de D-Balance, podría ser posible romper esta barrera, sin importar cuán escasas sean las posibilidades. Ah, Ashwalt, mi primogénito y la otra mitad. Sí, con tu poder, tal vez. Watch hizo una pausa.
Algo estaba mal. El regreso de su todopoderoso lo había vuelto arrogante, pero ahora que se había ido, su paranoia se había disparado a nuevas alturas. Y le estaba diciendo que algo estaba pasando. Acababa de estar conversando con Yosuke Ichibe y, a juzgar por su tono jovial, podía presumir que nadie de su lado había muerto, ni siquiera Yamamoto Shigekuni. Entonces, ¿cómo fue que Astral logró escapar de ellos con solo heridas superficiales? Obtuvo su respuesta cuando sintió que varios lugares de su piel se abrieron. G.H. Astral, ¿tú? Iwatch miró acaloradamente a su segundo al mando, al que Astral, ahora completamente ileso, le devolvió una mirada fría. Esta es probablemente una traición que nunca viste venir. Después de todo, soy tu otra mitad. Al igual que un humano común no puede verse a sí mismo sin una ayuda como un espejo, tu todopoderoso tampoco puede percibirme. Quizás por eso me buscaste. Cuando era niño y trató de congraciarse conmigo. Eso era cierto. La única persona existente a la que Iwatch temía más que el propio Yamamoto era Astral, su otra mitad, porque su todopoderoso no era capaz de percibirlo. Por eso cuando notó que su otra mitad había nacido, inmediatamente lo buscó, lo acogió, actuó como padre, lo nombró gran maestro de los Sterniters. Estaba seguro de que había garantizado la lealtad de Astral, pero... si estuvieras planeando traicionarme desde el principio, ¿por qué no matarme mientras me recuperaba? En ese estado, no habría podido contraatacar en absoluto, y seguramente habrías podido salir victorioso contra el resto de Wanden Rage si intentaran buscar venganza. Porque no habría sido satisfactorio en lo más mínimo. Quiero mirarte a los ojos mientras te derribo. Quiero que sepas que estás a punto de encontrar tu fin en mis manos, y no había nada que pudieras hacer. Y así que esperé y esperé. ¿Tienes alguna idea cuánto tiempo he estado esperando esto? Actuando como tu perro leal, esperando que finalmente te vuelvas vulnerable. Ahora que has perdido tu mayor poder, ¿de verdad crees que dejaré pasar esta oportunidad? Astral. Perro traidor. Iwatch rugió mientras formaba una espada de Reishi, preparándose para enfrentarse a su otra mitad. Astral, sin molestarse en dignificar su arrebato con una respuesta, mantuvo sus armas en una postura y se preparó para el ataque de su antiguo señor. Mientras se desarrollaba la batalla entre los dos bináculos de la raza Pinky, el gran palacio tembló, pero permaneció en el aire, colgando impasible e imponente sobre el resto del reino real. Ichigo miró hacia el cielo, esperando que el capitán comandante y la guardia real descendieran del reino real. Todos los demás estaban haciendo lo mismo, pero estaban un poco ocupados dividiendo su enfoque entre el cielo y uno entre ellos. El Shinigami miró fijamente a Aizen mientras los miembros de las tres facciones presentes dirigían miradas sospechosas al prisionero sonriente atado firmemente a la silla. Aizen. Seguido inmediatamente por el sonido de múltiples zanpakuto dibujados a la vez, había sido la respuesta general cuando Ichigo, Kyoraku y Aizen llegaron al Palacio Wanden Rage, donde los principales luchadores de Gote y 13 y las facciones bíblicas se habían reunido. Y, por supuesto, fiel a su estilo, Aizen no ayudó exactamente a mejorar la situación, burlándose de ellos y burlándose de ellos. Tal como se esperaba, los Shinigami estaban muy enojados con Kyoraku por dejar salir de la cárcel a uno de sus peores criminales. El principal de ellos era Toshiro, cuya mirada era tan acalorada que podría haber derretido el hielo de su Bankai, y Shinji, que parecía que no quería nada más que volverse medieval tanto en el trasero del capitán comandante interino como en el de su antiguo teniente, Kensei. Y Rose sin mirar muy lejos detrás de él. Kyoraku, siendo el orador elocuente que era, los disuadió, amonestándolos por dejar que el orgullo se interpusiera en el camino de la mejor solución para su crisis actual, y por lo tanto, no podían decir exactamente nada en su contra. Al menos, no hasta que se encargara de Iwatch. Lo cual no debería estar muy lejos ahora, si las cosas salieron bien. Ah, ahí están ahora. Comentó Ichigo. La atención de todos estaba completamente enfocada hacia arriba cuando escucharon sus palabras. No tuvieron que esperar mucho antes de que el Tenchuren se estrellara contra el palacio, aniquilando la estructura congelada al instante. Muchos se preguntaron ociosamente si eso había sido a propósito. El pilar se abrió y 7 personas salieron de él. Los 5 miembros de la Guardia Real, Ishida Uryu y Yamamoto Genryusei. Todos se quedaron mirando al capitán comandante, completamente aturdidos en silencio por el cambio drástico en su apariencia. Especialmente Ukitake y Kyoraku, quienes no lo habían visto así desde su niñez, cuando eran estudiantes en la entonces recién fundada Academia Shino, cuando Yamamoto había sido el director e instructor principal. Genryusei Sensei, ¿eres tú?, preguntó Ukitake, su voz teñida de evidente incredulidad. Por supuesto que lo es.
¿Necesitas que te enseñe otra lección para demostrarlo? Henry Yusai preguntó con un bufido, blandiendo su bastón de madera nudoso que servía como funda de su zanpakuto. Ukitake se puso más pálido de lo habitual y lo sacudió frenéticamente. No, te creo. Y Shunsui, espero que no hayas estado haciendo un lío con Gote y 13 en mi ausencia. Kyoraku se puso rígido y su mirada, por supuesto, fue directamente hacia Aizen. De repente, ya no parecía muy seguro de su decisión de dejar que el traidor saliera de Muken. Hola, Yamamoto Soutaicho, y estimados miembros de la Guardia Real. Por su presencia aquí, ¿puedo asumir que el Rey Alma está muerto o que Iwatch ha sido tratado? Preguntó Aizen, pareciendo completamente indiferente por el hecho de que estaba atrapado en esa silla sin ningún lugar a donde ir. El Ogyoku lo hizo inmortal, por lo que tal vez su preocupación, o la falta de ella, estuviera justificada. Te ves muy ágil para alguien que ha sido sentenciado a 20 milenios de prisión, Aizen Sosuke. Pero sí, Iwatch había sido tratado, aunque no puedo decir cuánto tiempo lo retendrá esa prisión ahora que su otra mitad también está allí. Y para su información, el Rey del Alma nunca estuvo allí para empezar. Respondió el monje que declara el verdadero nombre. La sonrisa de Aizen vaciló de inmediato cuando escuchó la última información que Ichibei había agregado con tanta ligereza al final. Evidentemente, incluso el aparentemente omnisciente Aizen no había sido consciente de ese detalle en particular. El Rey del Alma no es, me temo que tendrás que explicarlo desde el principio. Yosuke y Tono, parece que hay muchas cosas que no sabemos. Sir Zetch suplicó al líder de facto de la Guardia Real, con una expresión decididamente confusa en su rostro. Una de las muchas expresiones que tenía la multitud reunida. Sí, por supuesto. Para que lo entiendas completamente, supongo que tendré que empezar por explicar al Rey del Alma en persona. El monje se aclaró la garganta y comenzó solemnemente. El Rey del Alma es el progenitor de toda la existencia. En los albores de los tiempos, con el fin de impulsar el evento, creó a los dioses que serían conocidos por la humanidad como los progenitores del universo. Entre esos dioses estaban el sintoísmo Amenominakanusi, el caos grecorromano, el Ginugaugab nórdico, el triunvirato hindú y, por supuesto, su propio Yu bíblico. Juntos, los dioses progenitores crearon el universo que habitamos incluso hoy. Un murmullo corrió a través de la multitud, y si Ichigo no hubiera sido consciente de la verdad, probablemente se habría unido. Les tomó algunos siglos rastrearlo, pero eventualmente lo encontraron, y Yu personalmente le dio el golpe final en su contra. Creo que eso habría sido en la época en que los progenitores empezaron a crear la humanidad. La intensidad de los murmullos se hizo mayor a medida que se revelaban los secretos de los orígenes del universo, pero parecía haber un acuerdo común entre ellos. Esto era fascinante y todo eso, pero ¿qué tenía que ver con Iwatch? Sin embargo, eso por sí solo no fue suficiente para destruirlo por completo, solo dañarlo y dispersarlo temporalmente. Con el tiempo, la mayor parte de ese poder se reunió y recuperó lentamente en un nuevo ser. Un bebé, que nació de su madre ciega, sorda, sin voz. Sin embargo, poseía la conciencia instintiva de la existencia del Rey del Alma, así como un alma increíblemente inmensa, lo que le permitió dividir porciones para regalar a otros que también carecían de alguna manera, compensando sus deficiencias. Al considerarlo un niño milagroso, le dieron una versión bastarda del nombre de su dios, Iwatch. La conmoción corrió a través de la multitud cuando finalmente se revelaron los orígenes de Iwatch y la conexión con el dios bíblico. En retrospectiva, debería haber sido algo obvio. Había una lista completa de similitudes entre el Kinkikin y el dios bíblico, incluido el hecho de que el Volstagg de los Sternritters se parecía mucho a los ángeles, y la forma en que se pronunciaban Iwatch y Yu era bastante similar. Y finalmente difundió la información falsa de que el Rey del Alma no era más que una marioneta, actuando como un eje para mantener el ciclo del alma en equilibrio. Funcionó bastante bien, considerando que incluso Iwatch y el ilustre Aizen Sosuke fueron completamente engañados por eso. La mente maestra antes mencionada se movió en su silla, e Ichigo pudo decir que estaba a un paso de romper y atacar, si no estaba atado. Ciertamente podría repartir el engaño, pero seguro que no podría soportarlo él mismo. Sin embargo, el poder de Iwatch, robado al Rey del Alma, se había despertado como una forma de omnipotencia limitada. Y como un vástago de Yu, el más fuerte de los progenitores, había muy pocos seres en toda la existencia inmunes a ese poder. Está el Rey del Alma, por supuesto, junto con el Dios Dragón Infinito, Otis, y el Emperador Dios Dragón Rojo, Gran Rojo, dos existencias absolutas más que se encuentran en el mismo nivel que el Rey del Alma y los progenitores.
Sin embargo, fuera de esos pocos, Iwatch es capaz de predecir y alterar el futuro de todos los que caen bajo su mirada. En otras palabras, vería a través de nuestros planes si pudiera vislumbrar a uno de nosotros. Su habilidad se desestabilizó cuando Henry Usai derrotó hace 1000 años, pero podía recuperar el control en cualquier momento después de haber despertado, así que para contrarrestar eso, el Rey del Alma dio una parte de sí mismo a aquellos que estaban directamente involucrados en el plan. Ichibei se quitó la túnica para revelar una cicatriz en forma de estrella sobre su corazón. El resto de la Guardia Real también se quitó partes de su atuendo para revelar vendas envueltas alrededor de sus extremidades, el brazo derecho de Kirin Tenjiro, el brazo izquierdo de Nimaiya Oetsu, la pierna izquierda de Shutara Senjumaru y la pierna derecha de Ikifune Kiryu. Ichigo y Henry Usai se quitaron las vendas que cubrían sus ojos derecho e izquierdo respectivamente, revelando su extraña e hipnótica apariencia de 4 pupilas. Para mí, él otorgó su corazón. A mis compañeros miembros de la División 0, sus extremidades. Y a Ichigo y Henry Usai, sus propios ojos. Para ser honesto, ya que estas son las partes del cuerpo que pertenecían al conducto, solo poseen una porción minúscula del verdadero poder del Rey del Alma. Sin embargo, fueron suficientes para hacernos completamente inmunes al orgulloso todopoderoso de Iwatch, y así poder ejecutar este plan sin fallas. Iwatch ha sido encarcelado en el Palacio Mayor y el Todopoderoso volvió a su legítimo dueño. La multitud pareció estar satisfecha con la explicación, al menos hasta que Azazel frunció el ceño y señaló algo que Ichibei había dicho antes. Espera, si el plan se ejecutó a la perfección, ¿a qué te referías antes cuando dijiste que no tenías idea de cuánto tiempo podría retenerlo la prisión? Las palabras del virrey de los Grigori provocaron otra conmoción en la multitud. ¿La batalla aún no había terminado? Ah, agudo. Es cierto, dije eso. Hubiera sido bueno si esta guerra pudiera terminar con el encarcelamiento eterno de Iwatch, y originalmente, ese era el plan. Sin embargo, la aparición de la otra mitad de Iwatch lo descarriló de manera bastante efectiva. Grandmaster Schwalb, el gran maestro de los Sternritters, el segundo al mando de Iwatch, y el que posee el resto del poder excedente de Inu que no se había unido en Iwatch. En este momento, se ha infiltrado en la prisión y actualmente está encerrado en combate con Iwatch. El shock fue la reacción predominante entre los reunidos. El propio segundo al mando de Iwatch estaba tratando de matarlo. Eso no era algo que pudieran haber esperado. Sin embargo, una persona entre ellos estaba más sorprendida que el resto. Hugo está atacando a su majestad. ¿Por qué? El único combatiente enemigo entre ellos, Bush B, gritó, su rostro se contrajo en una expresión de horror. Ichigo lo había traído, pidiéndole a Unohana que lo curara, porque necesitaba tomar una decisión importante. Ah, Buzzard Black, ahí estás. Tú, más que nadie, ya deberías saber la respuesta a tu propia pregunta. Grandmaster Schwalb nunca ha tenido ninguna lealtad hacia Iwatch. Durante el último milenio, ha estado esperando y buscando una grieta en su armadura invencible, y ahora que Iwatch se ha visto privado de su mayor poder, finalmente ha tomado medidas para cumplir la promesa que le hizo a su único amigo hace 1000 años. Bush le ganó una mirada de comprensión mientras miraba hacia el cielo. Jugó, maldito idiota, prometimos que mataríamos a ese bastardo juntos. Y tal vez todavía puedas. Te estamos ofreciendo una oportunidad, Buzzard Black. A pesar de las aparentes ventajas que tiene tu amigo, es Iwatch quien tiene la ventaja. Poder, cosechado de las innumerables almas que ha aumentado a lo largo de los años. Entre otros, esto también incluye a Usualen, aunque dudo que tenga la oportunidad de usarlo, así como el intercambio de poder nocturno entre él y Grandmaster Schwalb. Es solo unos escasos minutos antes de que se ponga el sol. Una vez que caiga la noche, el poder de su amigo irá a Iwatch, pero con el todopoderoso reclamado por el Rey Alma, Grandmaster Schwalb será un blanco fácil. Y lamento decir que las posibilidades de que derrote a Iwatch antes de la puesta del sol son escasas en el mejor de los casos. El rostro de Busbe se endureció. ¿Y? ¿Cuál es esta oportunidad que me estás ofreciendo? Hemos conectado una entrada temporal a la sala del trono del Gran Palacio, donde Iwatch y Grandmaster Schwalb están luchando actualmente. Si acepta, lo enviaremos allí para ayudar a su amigo. Sin embargo, sepa esto. No hay garantía, incluso con tu presencia, que Iwatch será derrotado. Si no puedes derrotarlo antes de la puesta del sol, Andos, me importa una mierda eso. Envíame allí ya. Bush le interrumpió y exigió a Ichibei. ¿Estás seguro de eso? Por lo que sabes, es posible que estés caminando directamente hacia tu muerte. ¿Estás bromeando?
No voy a dar media vuelta y correr cuando Juro esté luchando contra ese bastardo solo. Él es mi subordinado, y no tengo la intención de dejarlo morir solo. Si eso significa que yo también muero, entonces que así sea. Prefiero darlo todo y fallar que nunca intentar y arrepentirme por el resto de mi vida. Los ojos del monje que declara el nombre verdadero se suavizaron. Ya veo. En ese caso, te abriremos el camino. Que la fortuna esté a tu favor, Buzzard Black. Ichigo aplaudió una vez, y un portal negro apareció y se tragó al Sternritter. Ichigo volvió a enfocar su mirada hacia el cielo, con la intención de ver esto hasta el final. No importa cuál sea ese final. La primera señal de que la marea de la batalla estaba a punto de cambiar fue cuando una ola de llamas se apoderó de Iwatch, atrapando completamente al King con la guardia baja mientras se apresuraba a evitar que lo convirtiera en cenizas. Ashwald, que no estaba dispuesto a desperdiciar una oportunidad que se le había dado libremente, se lanzó hacia adelante y cortó el cuello desprotegido de Iwatch. La espada fue detenida rápidamente por Bloodbane del King, literalmente a un cabello de distancia de decapitarlo. Ashwald activó inmediatamente de balance y rompió la técnica defensiva, pero la pausa momentánea en el ataque había sido tiempo más que suficiente para que Iwatch cambiara, lo que provocó que la espada de Ashwald perdiera su influencia, lo que provocó que su portador se tambaleara hacia adelante. Sin perder el ritmo, Ashwald se recuperó rápidamente y saltó hacia atrás, justo a tiempo para evitar la espada de Reishi, que surcó el aire incómodamente cerca de su cara. Dio otro salto hacia atrás, colocando cierta distancia entre él y el King, y se volvió para mirar al recién llegado. Buzzbe, ¿por qué estás aquí? No, en primer lugar, ¿cómo llegaste aquí? El Sternritter, que empuñaba el fuego, le sonrió con su habitual arrogancia. El Shinigami me abrió una puerta. Y vine aquí porque escuché que estabas siendo un idiota como siempre y luchabas contra este bastardo tú solo. Sabía que probablemente te matarían, así que decidí echar una mano. Cualquiera más se habría sentido ofendido por sus palabras, pero Ashwald conocía a Buzzbe lo suficientemente bien como para leer entre líneas. Me preocupé porque escuché que estabas tratando de luchar contra Iwatch por tu cuenta, así que vine a ayudar. Esa era la esencia del mensaje. Agradezco tu ayuda. Sin embargo, debo negarme. Por favor, vete. La barrera que nos rodea fue diseñada solo para mantener a Iwatch confinado aquí. No deberías tener problemas para salir. Ashwald sabía mejor que nadie lo peligroso que era Iwatch. Era un luchador excepcional, con instintos de batalla que, aunque oxidados por la negligencia y la dependencia excesiva de su todopoderoso, eran excepcionalmente agudos. Esa era la razón por la que aún no había derrotado a Iwatch, a pesar de poseer la habilidad casi injusta conocida como el equilibrio. Los ataques a la velocidad del rayo en una sucesión tan rápida fueron todos hábilmente evitados mientras Iwatch se abstuvo de atacar innecesariamente. La naturaleza de balance era tal que cualquier herida que Ashwald recibiera que no lo matara directamente sería infligida a Iwatch también, y con el Freundes Shield en su mano izquierda, podría absorber el daño que había recibido e infligir. Ellos en Iwatch, esencialmente duplicando el daño. Iwatch lo sabía muy bien y, por lo tanto, solo apuntó a golpes letales inmediatos, principalmente en el cuello. Habían estado en un punto muerto hasta que apareció Buzzbe y distrajo a Iwatch, e incluso entonces, Ashwald no pudo asestar un golpe adecuado a tiempo. Si los dos trabajaran juntos contra Iwatch, ciertamente existía la posibilidad de que prevalecieran, pero Ashwald no era un jugador arriesgado. Especialmente cuando todas las probabilidades estaban en su contra. El sol se pondría en solo unos minutos, y cuando eso sucediera, él había terminado. Y si Buzzbe todavía estaba aquí cuando eso sucedió, también estaría muerto. Ashwald sabía que, de hecho, podía irse ahora mismo, y Iwatch nunca podría escapar de esta prisión por mucho que lo intentara. Pero eso no fue suficiente. Simplemente se pudriría aquí, literal y rápidamente, ya que los poderes que sostenían su cuerpo se agotaron, dejándolo muerto al amanecer del día siguiente. Pero eso no fue suficiente. Algo estaba mal. El regreso de su todopoderoso lo había vuelto arrogante, pero ahora que se había ido, su paranoia se había disparado a nuevas alturas. Y le estaba diciendo que algo estaba pasando. Acababa de estar conversando con Yoshube Ichibe y, a juzgar por su tono jovial, podía presumir que nadie de su lado había muerto, ni siquiera Yamamoto Shigekuni. Entonces, ¿cómo fue que Ashwald logró escapar de ellos con solo heridas superficiales? Obtuvo su respuesta cuando sintió que varios lugares de su piel se abrieron. G.H. Ashwald, ¿tú? Iwatch miró acaloradamente a su segundo al mando, al que Ashwald, ahora completamente ileso, le devolvió una mirada fría. Esta es probablemente una traición que nunca viste venir.
Después de todo, soy tu otra mitad. Al igual que un humano común no puede verse a sí mismo sin una ayuda como un espejo, tu todopoderoso tampoco puede percibirme. Quizás por eso me buscaste. Cuando era niño y trató de congraciarse conmigo. Eso era cierto. La única persona existente a la que Iwatch temía más que el propio Yamamoto era Ashwald, su otra mitad, porque su todopoderoso no era capaz de percibirlo. Por eso cuando notó que su otra mitad había nacido, inmediatamente lo buscó, lo acogió, actuó como padre, lo nombró gran maestro de los Sternitters. Estaba seguro de que había garantizado la lealtad de Ashwald, pero... si estuvieras planeando traicionarme desde el principio, ¿por qué no matarme mientras me recuperaba? En ese estado, no habría podido contraatacar en absoluto, y seguramente habrías podido salir victorioso contra el resto de Wanden Rage si intentaran buscar venganza. Porque no habría sido satisfactorio en lo más mínimo. Quiero mirarte a los ojos mientras te derribo. Quiero que sepas que estás a punto de encontrar tu fin en mis manos, y no había nada que pudieras hacer. Y así que esperé y esperé. ¿Tienes alguna idea cuánto tiempo he estado esperando esto? Actuando como tu perro leal, esperando que finalmente te vuelvas vulnerable. Ahora que has perdido tu mayor poder, ¿de verdad crees que dejaré pasar esta oportunidad? Ashwald. Perro traidor. Iwatch rugió mientras formaba una espada de Reishi, preparándose para enfrentarse a su otra mitad. Ashwald, sin molestarse en dignificar su arrebato con una respuesta, mantuvo sus armas en una postura y se preparó para el ataque de su antiguo señor. Mientras se desarrollaba la batalla entre los dos pináculos de la raza Kinky, el gran palacio tembló, pero permaneció en el aire, colgando impasible e imponente sobre el resto del reino real. Ichigo miró hacia el cielo, esperando que el capitán comandante y la guardia real descendieran del reino real. Todos los demás estaban haciendo lo mismo, pero estaban un poco ocupados dividiendo su enfoque entre el cielo y uno entre ellos. El Shinigami miró fijamente a Aizen mientras los miembros de las tres facciones presentes dirigían miradas sospechosas al prisionero sonriente atado firmemente a la silla. Aizen. Seguido inmediatamente por el sonido de múltiples zanpakuto dibujados a la vez, había sido la respuesta general cuando Ichigo, Kyoraku y Aizen llegaron al Palacio Wanden Rage, donde los principales luchadores de Gote y 13 y las facciones bíblicas se habían reunido. Y, por supuesto, fiel a su estilo, Aizen no ayudó exactamente a mejorar la situación burlándose de ellos y burlándose de ellos. Tal como se esperaba, los Shinigami estaban muy enojados con Kyoraku por dejar salir de la cárcel a uno de sus peores criminales. El principal de ellos era Toshiro, cuya mirada era tan acalorada que podría haber derretido el hielo de su Bankai, y Shinji, que parecía que no quería nada más que volverse medieval tanto en el trasero del capitán comandante interino como en el de su antiguo teniente, Kensei. Y Rose sin mirar muy lejos detrás de él. Kyoraku, siendo el orador elocuente que era, los disuadió, amonestándolos por dejar que el orgullo se interpusiera en el camino de la mejor solución para su crisis actual, y por lo tanto, no podían decir exactamente nada en su contra. Al menos, no hasta que se encargara de Iwatch. Lo cual no debería estar muy lejos ahora, si las cosas salieron bien. Ah, ahí están ahora. Comentó Ichigo. La atención de todos estaba completamente enfocada hacia arriba cuando escucharon sus palabras. No tuvieron que esperar mucho antes de que el Tenchuren se estrellara contra el palacio, aniquilando la estructura congelada al instante. Muchos se preguntaron ociosamente si eso había sido a propósito. El pilar se abrió y 7 personas salieron de él. Los 5 miembros de la Guardia Real, Ishida Uryu y Yamamoto Genryusei. Todos se quedaron mirando al capitán comandante, completamente aturdidos en silencio por el cambio drástico en su apariencia. Especialmente Ukitake y Kyoraku, quienes no lo habían visto así desde su niñez, cuando eran estudiantes en la entonces recién fundada Academia Shino, cuando Yamamoto había sido el director e instructor principal. Genryusei Sensei, ¿eres tú?, preguntó Ukitake, su voz teñida de evidente incredulidad. Por supuesto que lo es. ¿Necesitas que te enseñe otra lección para demostrarlo?, Genryusei preguntó con un bufido, blandiendo su bastón de madera nudoso que servía como funda de su zanpakuto. Ukitake se puso más pálido de lo habitual y lo sacudió frenéticamente. No, te creo. Y Shunsui, espero que no hayas estado haciendo un lío con Gote y 13 en mi ausencia. Kyoraku se puso rígido y su mirada, por supuesto, fue directamente hacia Aizen. De repente, ya no parecía muy seguro de su decisión de dejar que el traidor saliera de Muken. Hola, Yamamoto Soutaicho, y estimados miembros de la Guardia Real. Por su presencia aquí, ¿puedo asumir que el Rey Alma está muerto o que Iwatch ha sido tratado?
Preguntó Aizen, pareciendo completamente indiferente por el hecho de que estaba atrapado en esa silla sin ningún lugar a donde ir. El Ogyoku lo hizo inmortal, por lo que tal vez su preocupación, o la falta de ella, estuviera justificada. Te ves muy ágil para alguien que ha sido sentenciado a 20 milenios de prisión, Aizen Sosuke. Pero sí, Iwatch había sido tratado, aunque no puedo decir cuánto tiempo lo retendrá esa prisión ahora que su otra mitad también está allí. Y para su información, el Rey del Alma nunca estuvo allí para empezar. Respondió el monje que declara el verdadero nombre. La sonrisa de Aizen vaciló de inmediato cuando escuchó la última información que Ichibei había agregado con tanta ligereza al final. Evidentemente, incluso el aparentemente omnisciente Aizen no había sido consciente de ese detalle en particular. El Rey del Alma no es, me temo que tendrás que explicarlo desde el principio, Yosuke Itono, parece que hay muchas cosas que no sabemos. Sir Fetch suplicó al líder de facto de la Guardia Real, con una expresión decididamente confusa en su rostro. Una de las muchas expresiones que tenía la multitud reunida. Sí, por supuesto. Para que lo entiendas completamente, supongo que tendré que empezar por explicar al Rey del Alma en persona. El monje se aclaró la garganta y comenzó solemnemente. El Rey del Alma es el progenitor de toda la existencia. En los albores de los tiempos, con el fin de impulsar el evento, creó a los dioses que serían conocidos por la humanidad como los progenitores del universo. Entre esos dioses estaban el sintoísmo Amenominakanusi, el caos grecorromano, el Ginugargab nórdico, el triunvirato hindú y, por supuesto, su propio Yu bíblico. Juntos, los dioses progenitores crearon el universo que habitamos incluso hoy. Un murmullo corrió a través de la multitud, y si Ichigo no hubiera sido consciente de la verdad, probablemente se habría unido. Les tomó algunos siglos rastrearlo, pero eventualmente lo encontraron, y Yu personalmente le dio el golpe final en su contra. Creo que eso habría sido en la época en que los progenitores empezaron a crear la humanidad. La intensidad de los murmullos se hizo mayor a medida que se revelaban los secretos de los orígenes del universo, pero parecía haber un acuerdo común entre ellos. Esto era fascinante y todo eso, pero ¿qué tenía que ver con Iwatch? Sin embargo, eso por sí solo no fue suficiente para destruirlo por completo, solo dañarlo y dispersarlo temporalmente. Con el tiempo, la mayor parte de ese poder se reunió y recuperó lentamente en un nuevo ser. Un bebé, que nació de su madre ciega, sorda, sin voz. Sin embargo, poseía la conciencia instintiva de la existencia del Rey del Alma, así como un alma increíblemente inmensa, lo que le permitió dividir porciones para regalar a otros que también carecían de alguna manera, compensando sus deficiencias. Al considerarlo un niño milagroso, le dieron una versión bastarda del nombre de su dios, Iwatch. La conmoción corrió a través de la multitud cuando finalmente se revelaron los orígenes de Iwatch y la conexión con el dios bíblico. En retrospectiva, debería haber sido algo obvio. Había una lista completa de similitudes entre el Kinkukin y el dios bíblico, incluido el hecho de que el Gorstandi de los Sternritters se parecía mucho a los ángeles, y la forma en que se pronunciaban Iwatch y Iwo era bastante similar. Y finalmente difundió la información falsa de que el Rey del Alma no era más que una marioneta, actuando como un eje para mantener el ciclo del alma en equilibrio. Funcionó bastante bien, considerando que incluso Iwatch y el ilustre Aizen Sosuke fueron completamente engañados por eso. La mente maestra antes mencionada se movió en su silla, e Ichigo pudo decir que estaba a un paso de romper y atacar, si no estaba atado. Ciertamente podría repartir el engaño, pero seguro que no podría soportarlo él mismo. Sin embargo, el poder de Iwatch, robado al Rey del Alma, se había despertado como una forma de omnipotencia limitada. Y como un vástago de Yu, el más fuerte de los progenitores, había muy pocos seres en toda la existencia inmunes a ese poder. Está el Rey del Alma, por supuesto, junto con el Dios Dragón Infinito, Otis, y el Emperador Dios Dragón Rojo, Gran Rojo, dos existencias absolutas más que se encuentran en el mismo nivel que el Rey del Alma y los progenitores. Sin embargo, fuera de esos pocos, Iwatch es capaz de predecir y alterar el futuro de todos los que caen bajo su mirada. En otras palabras, vería a través de nuestros planes si pudiera vislumbrar a uno de nosotros. Su habilidad se desestabilizó cuando Henry Usai derrotó hace 1000 años, pero podía recuperar el control en cualquier momento después de haber despertado, así que para contrarrestar eso, el Rey del Alma dio una parte de sí mismo a aquellos que estaban directamente involucrados en el plan.
Ichibei se quitó la túnica para revelar una cicatriz en forma de estrella sobre su corazón. El resto de la Guardia Real también se quitó partes de su atuendo para revelar vendas envueltas alrededor de sus extremidades, el brazo derecho de Kirinji Tenjiro, el brazo izquierdo de Nimai Yaoetsu, la pierna izquierda de Shutara Senjumaru y la pierna derecha de Ikifune Kiryu. Ichigo y Genryusai se quitaron las vendas que cubrían sus ojos derecho e izquierdo respectivamente, revelando su extraña e hipnótica apariencia de 4 pupilas. Para mí, él otorgó su corazón. A mis compañeros miembros de la División 0, sus extremidades. Y a Ichigo y Genryusai, sus propios ojos. Para ser honesto, ya que estas son las partes del cuerpo que pertenecían al conducto, solo poseen una porción minúscula del verdadero poder del Rey del Alma. Sin embargo, fueron suficientes para hacernos completamente inmunes al orgulloso todopoderoso de Iwatch, y así poder ejecutar este plan sin fallas. Iwatch ha sido encarcelado en el Palacio Mayor y el Todopoderoso volvió a su legítimo dueño. La multitud pareció estar satisfecha con la explicación, al menos hasta que Azazel frunció el ceño y señaló algo que Ichibei había dicho antes. Espera, si el plan se ejecutó a la perfección, ¿a qué te referías antes cuando dijiste que no tenías idea de cuánto tiempo podría retenerlo la prisión? Las palabras del virrey de los Grigori provocaron otra conmoción en la multitud. ¿La batalla aún no había terminado? Ah, agudo. Es cierto, dije eso. Hubiera sido bueno si esta guerra pudiera terminar con el encarcelamiento eterno de Iwatch, y originalmente, ese era el plan. Sin embargo, la aparición de la otra mitad de Iwatch lo descarriló de manera bastante efectiva. Uranmas Chual, el gran maestro de los Sternritters, el segundo al mando de Iwatch, y el que posee el resto del poder excedente de Iu que no se había unido en Watch. En este momento, se ha infiltrado en la prisión y actualmente está encerrado en combate con Iwatch. El shock fue la reacción predominante entre los reunidos. El propio segundo al mando de Iwatch estaba tratando de matarlo. Eso no era algo que pudieran haber esperado. Sin embargo, una persona entre ellos estaba más sorprendida que el resto. Hugo está atacando a su majestad. ¿Por qué? El único combatiente enemigo entre ellos, Bushbe, gritó, su rostro se contrajo en una expresión de horror. Ichigo lo había traído, pidiéndole a Unohana que lo curara, porque necesitaba tomar una decisión importante. Ah, Buzzard Black, ahí estás. Tú, más que nadie, ya deberías saber la respuesta a tu propia pregunta. Uranmas Chual nunca ha tenido ninguna lealtad hacia Iwatch. Durante el último milenio, ha estado esperando y buscando una grieta en su armadura invencible, y ahora que Iwatch se ha visto privado de su mayor poder, finalmente ha tomado medidas para cumplir la promesa que le hizo a su único amigo hace 1000 años. Bushbe ganó una mirada de comprensión mientras miraba hacia el cielo. Hugo, maldito idiota, prometimos que mataríamos a ese bastardo juntos. Y tal vez todavía puedas. Te estamos ofreciendo una oportunidad, Buzzard Black. A pesar de las aparentes ventajas que tiene tu amigo, es Iwatch quien tiene la ventaja. Poder, cosechado de las innumerables almas que ha aumentado a lo largo de los años. Entre otros, esto también incluye a Usualen, aunque dudo que tenga la oportunidad de usarlo, así como el intercambio de poder nocturno entre él y Uranmas Chual. Es solo unos escasos minutos antes de que se ponga el sol. Una vez que caiga a la noche, el poder de su amigo irá a Iwatch, pero con el todopoderoso reclamado por el Rey Alma, Uranmas Chual será un blanco fácil. Y lamento decir que las posibilidades de que derrote a Iwatch antes de la puesta del sol son escasas en el mejor de los casos. El rostro de Bushbe se endureció. ¿Y? ¿Cuál es esta oportunidad que me estás ofreciendo? Hemos conectado una entrada temporal a la sala del trono del Gran Palacio, donde Iwatch y Uranmas Chual están luchando actualmente. Si acepta, lo enviaremos allí para ayudar a su amigo. Sin embargo, sepa esto. No hay garantía, incluso con tu presencia, que Iwatch será derrotado. Si no puedes derrotarlo antes de la puesta del sol, ambos, me importa una mierda eso. Envíame allí ya. Bushbe interrumpió y exigió a Ichibei. ¿Estás seguro de eso? Por lo que sabes, es posible que estés caminando directamente hacia tu muerte. ¿Estás bromeando? No voy a dar media vuelta y correr cuando Hugo esté luchando contra ese bastardo solo. Él es mi subordinado, y no tengo la intención de dejarlo morir solo. Si eso significa que yo también muero, entonces que así sea. Prefiero darlo todo y fallar que nunca intentar y arrepentirme por el resto de mi vida. Los ojos del monje que declara el nombre verdadero se suavizaron. Ya veo. En ese caso, te abriremos el camino. Que la fortuna esté a tu favor, Buzzard Black.
Ichigo aplaudió una vez, y un portal negro apareció y se tragó al Sternritter. Ichigo volvió a enfocar su mirada hacia el cielo, con la intención de ver esto hasta el final. No importa cuál sea ese final. La primera señal de que la marea de la batalla estaba a punto de cambiar fue cuando una ola de llamas se apoderó de Iwatch, atrapando completamente al Kinki-Kin con la guardia baja mientras se apresuraba a evitar que lo convirtiera en cenizas. Astral, que no estaba dispuesto a desperdiciar una oportunidad que se le había dado libremente, se lanzó hacia adelante y cortó el cuello desprotegido de Iwatch. La espada fue detenida rápidamente por Bloodbane del Kinki-Kin, literalmente a un cabello de distancia de decapitarlo. Ashwalt activó inmediatamente de balance y rompió la técnica defensiva, pero la pausa momentánea en el ataque había sido tiempo más que suficiente para que Iwatch cambiara, lo que provocó que la espada de Ashwalt perdiera su influencia, lo que provocó que su portador se tambaleara hacia adelante. Sin perder el ritmo, Ashwalt se recuperó rápidamente y saltó hacia atrás, justo a tiempo para evitar la espada de Reishi, que surcó el aire incómodamente cerca de su cara. Dio otro salto hacia atrás, colocando cierta distancia entre él y el Kinki-Kin, y se volvió para mirar al recién llegado. Bushbe, ¿por qué estás aquí? No, en primer lugar, ¿cómo llegaste aquí? El Sternritter, que empuñaba el fuego, le sonrió con su habitual arrogancia. El Shinigami me abrió una puerta. Y vine aquí porque escuché que estabas siendo un idiota como siempre y luchabas contra este bastardo tú solo. Sabía que probablemente te matarían, así que decidí echar una mano. Cualquiera más se habría sentido ofendido por sus palabras, pero Ashwalt conocía a Bushbe lo suficientemente bien como para leer entre líneas. Me preocupé porque escuché que estabas tratando de luchar contra Iwatch por tu cuenta, así que vine a ayudar. Esa era la esencia del mensaje. Agradezco tu ayuda. Sin embargo, debo negarme. Por favor, vete. La barrera que nos rodea fue diseñada solo para mantener a Iwatch confinado aquí. No deberías tener problemas para salir. Ashwalt sabía mejor que nadie lo peligroso que era Iwatch. Era un luchador excepcional, con instintos de batalla que, aunque oxidados por la negligencia y la dependencia excesiva de su todopoderoso, eran excepcionalmente agudos. Esa era la razón por la que aún no había derrotado a Iwatch, a pesar de poseer la habilidad casi injusta conocida como el equilibrio. Los ataques a la velocidad del rayo en una sucesión tan rápida fueron todos hábilmente evitados mientras Iwatch se abstuvo de atacar innecesariamente. La naturaleza de balance era tal que cualquier herida que Ashwalt recibiera que no lo matara directamente sería infligida a Iwatch también, y con el Freundes Shield en su mano izquierda, podría absorber el daño que había recibido e infligir. Ellos en Iwatch, esencialmente duplicando el daño. Iwatch lo sabía muy bien y, por lo tanto, solo apuntó a golpes letales inmediatos, principalmente en el cuello. Habían estado en un punto muerto hasta que apareció Bushbe y distrajo a Iwatch, e incluso entonces, Ashwalt no pudo asestar un golpe adecuado a tiempo. Si los dos trabajaran juntos contra Iwatch, ciertamente existía la posibilidad de que prevalecieran, pero Ashwalt no era un jugador arriesgado, especialmente cuando todas las probabilidades estaban en su contra. El sol se pondría en solo unos minutos, y cuando eso sucediera, él había terminado. Y si Bushbe todavía estaba aquí cuando eso sucedió, también estaría muerto. Ashwalt sabía que, de hecho, podía irse ahora mismo, y Iwatch nunca podría escapar de esta prisión por mucho que lo intentara. Pero eso no fue suficiente. Simplemente se pudriría aquí, literal y rápidamente, ya que los poderes que sostenían su cuerpo se agotaron, dejándolo muerto al amanecer del día siguiente. Pero eso no fue suficiente. Eso no sería ni de lejos suficiente penitencia por lo que había hecho, las atrocidades que había cometido a lo largo de los siglos. Ashwalt creía en el concepto de karma. Esa fue la razón por la que había elegido de balance como su Shrift sobre cualquier otra habilidad, posiblemente más fuerte, y tenía la intención de asegurarse de que Iwatch sufriera por igual por cada dolor que había causado a los demás. Y si eso significaba que moriría en el proceso, que así fuera. Pero eso no significaba que Bushbe tuviera que morir también. Sin embargo, el Sternritter que empuñaba el fuego parecía no tener nada de eso. Suficiente de tu mierda, jugó. Juramos que haríamos esto juntos. Estoy seguro como el infierno de no retroceder en esto ahora. Ahora, pon tu trasero en marcha ya. No te preocupes por eso. Soy tu jefe. Si eres demasiado débil como siempre, yo me encargaré de ti. Bushbe dijo con una sonrisa tranquila, pero su tono dejó en claro que no aceptaría ningún argumento. El ojo de Ashwalt se movió.
Sus posiciones ya no significaban mucho ahora que ambos habían traicionado a Iwatch, pero él había sido el superior de Buzz B durante más de 1000 años. Le habría gustado que Buzz B lo tratara con el respeto que se le debía. Por otra parte, el exaltado nunca lo había hecho ni una sola vez desde que se había unido a los Sternritters, así que ¿por qué iba a empezar ahora? Ashwald sonrió con ironía. Supuso que eso era lo que lo había atraído a Buzz B en primer lugar. No lo haría de otra manera. Los días en que yo era tu subordinado han pasado hace mucho tiempo. Intenta seguirme, Buzz. Dijo Ashwald, dirigiéndose a Buzz B por el apodo que le había dado hace tanto tiempo, pero que nunca había sido utilizado desde su adolescencia. La sonrisa de Buzz B creció hasta alcanzar proporciones enormes. Muy bien. Esta es la pelea de nuestras vidas. Hagamos un buen espectáculo. Las llamas cobraron vida alrededor del pelirrojo Sternritter cuando Ashwald blandió su espada y escudo. No importa si hay uno o dos de ustedes. De una forma u otra, morirán y yo escaparé de esta maldita prisión. Iwatch gruñó. El que va a morir eres tú, mancha de mierda. Burner Finger 2. Dos arcos de llamas blancas comprimidas aparecieron de las puntas de los dedos índice y medio de Buzz B. Iwatch levantó sus espadas para defenderse de ellos, pero el golpe nunca llegó, porque Buzz B no estaba apuntando a él en primer lugar. Estar preparado para eso no hizo que dos barras de llamas candentes desgarraran su Bloodbane como papel mojado y se incrustaran en su cuerpo menos doloroso, como descubrió Ashwald, apretando los dientes mientras luchaba desesperadamente contra el impulso de estallar en espasmos agonizantes. Dirigiendo sus facultades mentales lejos del dolor, activó su Shrift y dirigió su poder hacia Iwatch, quien quedó atónito en su lugar ante el inesperado giro de los acontecimientos. El emperador del pronto desaparecido Wandenreich aulló cuando las heridas que acababan de infligir a Ashwald también aparecieron en su cuerpo. Ashwald, sus propias heridas desaparecieron cuando su Freundes Shield absorbió su desgracia, siguió convirtiendo esa desgracia en Iwatch, provocando otro rugido cuando sus heridas esencialmente se duplicaron. Usted. ¿Por qué pareces tan sorprendido? Tener un aliado que me inflige lesiones para que pueda usar mi Shrift para redirigir todas esas heridas a nuestro oponente. Esa es una estrategia básica al usar de balance. De hecho, recuerdo que fue tú que me enseñaste esta estrategia, aunque supongo que nunca esperabas que la usaran contigo. Estás completamente abierto. Quemador dedo 4. Sin detenerse en la abertura que Iwatch había mostrado, Buzz B saltó hacia adelante, su mano derecha encerrada en una amplia hoja de llamas blancas y calientes. Por puro reflejo, Iwatch levantó su espada para bloquearla, pero eso fue un error. Las técnicas de Buzz B tenían demasiada potencia de fuego para ser atacadas. Debían ser contrarrestados con un ataque de igual o mayor potencia de fuego, o tenían que evitarse por completo. Tratar de soportarlo solo resultaría en... Un sonido atronador resonó en toda la cámara cerrada cuando la espada ancha de llamas alrededor de la mano de Buzz B se encendió en una explosión masiva que envolvió al King Kiki. Iwatch emergió del humo, cubierto de más quemaduras que antes. La explosión destruyó fácilmente sus armas de Reis y destrozó su Bloodbane, justo en el camino de la propia espada de Ashwald, mientras su otra mitad se abalanzaba sobre él y balanceaba su espada hacia abajo. La cabeza del rey. Iwatch apenas creó una nueva espada ancha a tiempo, levantándola para detener su decapitación, pero posteriormente dejó su frente abierto de par en par. Buzz B irrumpió a través de la nube de humo que se dispersaba detrás de él con una amplia sonrisa en su rostro, su mano derecha una vez más encerrada en una espada ancha de llamas que era Burner Finger 4. Habiendo aprendido ya su lección, Iwatch inmediatamente intentó evitarlo, pero atrapado en un bloqueo de hoja con Ashwald, había poco espacio para que se moviera. Pudo evitar el primer golpe, pero Buzz B fácilmente giró la hoja en el aire y lo persiguió. Se escuchó otra explosión que envolvió tanto a Iwatch como a Ashwald. Dos rugidos de dolor brotaron de la bola de fuego, pero uno se cortó mientras que el segundo aumentó de volumen cuando Ashwald activó de balance nuevamente, transfiriendo sus heridas a Iwatch. Este fue su curso de acción. Ataques continuos para mantener a Iwatch desequilibrado al infligirle más y más heridas. A decir verdad, Iwatch fácilmente podría enfrentarse a ambos al mismo tiempo y ganar. Esa era la cantidad de poder que el King Kiki aún conservaba incluso después de que le quitaran al Todopoderoso. Por lo tanto, en lugar de atacarlo a la vez, permitiéndole concentrarse en ambos al mismo tiempo, atacaron en rápida sucesión, con poco o ningún intervalo entre ellos. El primer golpe que golpeó a Ashwald en lugar de Iwatch fue tomar
dejar al King Kikin con la guardia baja y plantar una semilla de confusión en su mente. Una semilla que brotó cuando Ashwald usó de balance para transferirle las heridas. Con eso, Iwatch estuvo momentáneamente en conflicto sobre cuál de ellos eliminar primero. Ashwald, que poseía de balance, o Bush B, que le proporcionó a Ashwald heridas para transferir. Sin darle tiempo para decidir, presionaron el asalto y lo obligaron a cambiar continuamente su enfoque entre ellos una y otra vez, sin permitirle nunca una oportunidad para adaptarse. Esta era la única forma de ganar a tiempo. E incluso entonces, Ashwald no estaba seguro de llegar a tiempo. Siglos de cambios continuos de poderes con Iwatch lo habían vuelto bastante intuitivo en cuanto al momento en que se pondría el sol, y podía decir que tenía alrededor de 2 minutos para concluir esto. Tal vez menos. Boots, vamos con eso. Entiendo. Ashwald blandió su espada, manteniendo a Iwatch alerta, mientras Bushbe se puso el Leiden modificado de los Stormritters y activó su Volstandig. Todo el palacio se sacudió cuando el pilar de Reis y condensado se estrelló contra la barrera, atravesándola sin problemas sin signos de daño en su estructura. Bushbe salió disparado de la columna, una Illigence Chain con púas sobre su cabeza y alas en forma de varilla detrás de su espalda. Duo Hands, Burner Finger 2. Flaming Cross. Balanceando los brazos en un patrón en forma de cruz, 2 pares de 2 arcos de llamas condensadas se dispararon hacia Iwatch, lo que obligó al King Kikin a enfocarse en él, lo que permitió a Ashwald retroceder y hacer lo mismo. Un segundo pilar de Reis y estalló en existencia, sacudiendo el palacio una vez más. Ashwald blandió su espada y la dispersó, revelando el halo en forma de cruz de Kinky sobre su cabeza y 2 pares de alas emplumadas. Mientras Iwatch usaba un aluvión de Ailing Fails para lidiar con el ataque de Batch B, Ashwald levantó su escudo y activó de balance. Iwatch soltó un grito ahogado cuando una variedad de heridas comenzaron a aparecer en su cuerpo, a pesar de que Ashwald estaba perfectamente ileso en ese momento. Este fue el poder de balance cuando fue mejorado por Volstandig. En lugar de solo redirigir las desgracias que Ashwald experimentaba actualmente, fue capaz de hacer uso de todas las desgracias que había sufrido en su vida. Con un arsenal tan masivo, ya no era necesario que Bush B lo atacara directamente para que Ashwald lo atacara. Más y más heridas comenzaron a abrirse en el cuerpo del King Kikin, y con cada una que aparecía, el estado mental de Iwatch se volvía cada vez más errático. Finalmente, el King Kikin fue acorralado en una esquina, tanto literal como figurativamente, y se desplomó en el suelo, con la mirada hacia abajo. No te hagas un espectáculo lamentable ahora, oh rey de Quilcies. ¿Qué pasó con toda tu bravuconería? Bushbe se burló de su ex emperador. En cualquier otra circunstancia, Ashwald podría haberse dignado a unirse. Su enemistad bien escondida por el King Kikin no conocía límites. Sin embargo, tenían un límite de tiempo. Uno que se acercaba rápidamente. Boots, no queda tiempo. Tenemos que acabar con él. Obviamente, al no haber experimentado la muerte antes, Ashwald no pudo usar de balance para matar directamente a Iwatch. Incluso la multitud de heridas que ya había infligido y seguía infligiendo tomaría tiempo para matarlo. Tiempo que no tenían. TCH, aguafiestas. Lo que sea. Golpearlo está empezando a envejecer un poco de todos modos. Bushbe levantó ambas manos, los 10 dedos apuntando hacia Iwatch. Bueno, entonces, supongo que esta es la despedida, Su Majestad. Ha sido divertido. Menos basura, más asesinatos. Ashwald levantó la voz tanto con volumen como con urgencia. Estaban literalmente a segundos de una muerte segura. Ya está bien. 2 manos. Dedos llenos ardientes, conflagración blanca. Un cono blanco de llamas comenzó a brotar de las palmas de Bush B. La temperatura era tan alta que cualquier cosa que golpearan se desintegraría por completo. Eran llamas que ardían más que incluso el Ryujin Haka de Yamamoto Genryusai Shigekuri, y aunque eran más débiles que Zaka no Tachi, que podía alcanzar temperaturas que rivalizaban con el núcleo del sol, aún eran mucho mayores que cualquier cosa que el Blood Banner Iwatch fuera capaz de detener. La pira funeraria del King Kikin se acercó a él y las llamas blancas comenzaron a lamerlo. Y luego, Ashwald supo que había terminado. Casi se derrumbó de rodillas cuando su Volstandig fue desactivado a la fuerza, y se quedó con un vacío dolorosamente vacío en su alma. Mi querida otra mitad, ¿de verdad pensaste que te librarías de mí tan fácilmente? Las llamas blancas se desvanecieron instantáneamente cuando Iwatch se puso de pie, sus heridas desaparecieron rápidamente. Un grito de dolor a su lado le dijo a Ashwald que habían sido transferidos a Bush B. ¿Ustedes dos ya han olvidado que no son más que peones para ser usados y descartados? Quizás ya es hora de que les recuerde su lugar.
Una luz blanca envolvió las manos de Iwatch y se disparó hacia arriba, atravesando la barrera sin problemas. Un pilar de luz envolvió a Aschwald y Busbe. Esta vez, Aschwald se derrumbó cuando el poco poder que había retenido lo dejó a él también y el dolor comenzó a brotar de su pecho. Más específicamente, de la zona donde estaba su corazón. El coágulo metálico que se llamaba Steel Silver se había formado en una de las cámaras de su corazón y pronto lo mataría a él y a Busbe. Y no pensó que Iwatch se detendría solo en absorber sus poderes. Lo más probable es que a todos los Sternritters que aún estaban vivos también les quitaran sus poderes. No pudo hacer nada más que observar cómo el poder de Iwatch lentamente comenzaba a volver a lo que era. Después de lo que pareció una eternidad terriblemente dolorosa, la luz se apagó y Iwatch se detuvo para examinarse a sí mismo. Como esperaba, no pude recuperar el todopoderoso, pero, bueno, está bien. Los Schrifts de los Sternritters son más que suficientes para destruir la sociedad de almas. Y una vez que haya absorbido hasta el último de ellos, recorreré toda la existencia si tengo que encontrar al rey del alma. El King los miró y sonrió a sus formas caídas. Bueno, entonces supongo que esto es una despedida. No te preocupes, morirás sabiendo que serás parte de algo mucho, mucho más grande que tú. Iwatch resbaló sobre su propio Leiden y fue envuelto en un pilar de Reisi. Aschwald observó con nebuloso horror cómo el emperador del difunto Wandenreich asumía su propio Vorstandig. Iwatch, que emergió del pilar con una forma no muy diferente al Vorstandig de Aschwald, sonrió cuando el Chain sobre su cabeza comenzó a brillar y girar. Aschwald se dio cuenta de lo que estaba haciendo Iwatch. Esclavere. De hecho, no importa qué tipo de barrera colocó el rey de las almas para atraparme. Todo en la sociedad de almas y este reino real está básicamente hecho de Reisi. Mientras eso sea cierto, puedo usar Esclavere para esclavizarlos y doblegarlos a mi voluntad. Ahora entonces, comencemos, ¿de acuerdo? Destrucción. Iwatch pasó junto a sus cuerpos caídos y se acercó a la puerta sellada de la cámara. Aschwald podía sentirlo. El Reisi que componía su cuerpo estaba comenzando a someterse a la voluntad de Iwatch. El proceso fue lento, probablemente porque estaba enfocando la mayor parte del poder de Esclavere y contra la barrera para derribarla. Tenía que admitir que el Rey del Alma había hecho un trabajo fantástico al crear esa barrera. Cualquier otra cosa que fuera sometida al Esclavere y de Iwatch se habría derrumbado y sometido en un instante. Sin embargo, sabía que no podría aguantar para siempre. Puede haber sido la creación del Rey del Alma, pero en realidad no era más que Reisi manipulado de una manera que apuntaba y bloqueaba el Reiatsu de Iwatch para que no pasara. Si el mismo Rey del Alma estaba manteniendo la barrera, sería una historia diferente, pero esta barrera había sido preestablecida como una trampa, activándose automáticamente por sí misma cuando Iwatch apuñaló al falso Rey del Alma. Sin una voluntad lo suficientemente fuerte para superar ese poder del Esclavere y de Iwatch, eventualmente se rompería y se sometería. Por mucho que odiara a Iwatch, tenía que reconocer su poder. Ahora que había fallado, no podía pensar en nada más que en que el Rey del Alma pudiera detener a Iwatch. Nadie excepto. Bueno, entonces supongo que el resto está en tus manos ahora, Kurosaki Ichigo. Ah, maldita sea, esto realmente apesta. No puedo creer que nos patearon el trasero así. Debería ser yo quien señale que no estaríamos en esta situación si hubieras reprimido el sarcasmo durante los últimos segundos. Sí, soy un idiota, Gran Wook, detén las prensas. ¿Qué más hay de nuevo? Pero, en lo que respecta a las muertes, creo que esto no es tan malo. Lo jodimos a lo grande. Iwatch está vivo, en el tono rosado de la salud, y en posesión de todos los Schrifts de los Sternritters. ¿Cómo es eso de no está mal? Busbe sonrió entrecortadamente. Al menos finalmente peleamos juntos. Eso es lo que realmente me importó al final. En cuanto a Iwatch, que se joda. Ahora es el problema de otra persona. Recibirá lo que le espera. Aschwald parpadeó ante las inusualmente sentimentales palabras de Busbe, pero podía ver la lógica en ellos. Incluso si había fracasado en la misión que había emprendido durante los últimos milenios, al menos se había reconciliado con su único amigo. Un pobre consuelo, pero con el que estaba contento, supuso. Y tenía razón. Kurosaki Ichigo, Yamamoto Genryu Saishi Gekuni, la Guardia Real, los capitanes de Gote y 13 y sus misteriosos aliados. Con tantas potencias, no había forma de que Iwatch saliera ileso sin el Todopoderoso. Ahora él era su problema. ¿Zumbido? ¿Sí? Gracias por todo. De vuelta a ti.
Cerrando los ojos al sentir que se desvanecía, Hugran-Maschwald murió sin un solo pesar. Ichigo parpadeó cuando la repentina visión de la muerte de Hugran-Maschwald y Buzzard Black se desvaneció de la vanguardia de su mente. El cielo se estaba volviendo lentamente hacia las sombras del crepúsculo mientras el sol se ponía sobre el horizonte. Parece que fallaron después de todo. Notó un pequeño matiz de melancolía coloreando su tono. Puede que fueran enemigos, pero esos dos eran guerreros dignos de respeto. Si Iwatch no los hubiera absorbido con su esclavere, les habría dado un entierro adecuado. A su lado, el monje que declara el nombre verdadero asintió mientras la multitud detrás de ellos se tensó, obviamente preparándose para una batalla. Sí, una lástima. La tarea de derrotar a Iwatch recae en nosotros una vez más. No tiene ninguna posibilidad. No contra todos nosotros. No sin esa mierda de todopoderoso suyo. Quizás. Pero, como dice el dicho humano, uno no debería contar sus huevos antes de que eclosionen. Ichigo concedió el punto. Subestimar a la oposición fue lo que finalmente llevó a Iwatch a perder a su todopoderoso. Sería muy estúpido de su parte cometer el mismo error. Iwatch pudo haber perdido su fragmento del poder del Rey Alma, pero para compensarlo, ahora tenía los Schrifts de todos los Sternritters. La mayoría de ellos eran bastante inofensivos, pero algunos, como el balance de Hugran-Maschwald y el visionario de Gremito Umeaux, en realidad representaban una amenaza. Y Iwatch los tenía todos. Esto iba a ser duro. Balance Breaker. Con esa única invocación, Ichigo estaba vestido con la armadura plateada con temática de ángel de sus subespecies Balance Breaker, dibujando sus dos Zanpakuto mientras veía algo que brillaba intensamente descendiendo rápidamente desde lo alto, vívidamente visible contra el fondo de color oscuro del crepúsculo. Cielo. Esa fue la señal para que todos los demás también se prepararan. El nivel general de Reiatsu del área se disparó cuando los combatientes liberaron todo su poder, ya sea en general o en forma de Bankai. Justo a tiempo, porque algo se estrelló y aterrizó justo frente a ellos. Iwatch se volvió hacia ellos, sus cuatro alas de rey y blanco azulado desplegándose mientras blandía su espada ancha, sonriendo de una manera maníaca que le dijo a Ichigo que tal vez ya no estuviera allí. Entonces, ¿quién quiere morir primero? N/A. Ay Dios mío. No creo que haya tenido tantos problemas al escribir un capítulo como este. No tanto porque no tenía idea de lo que quería escribir, sino más bien porque las palabras correctas simplemente se negaron a llegar. Realmente no ayudó que acabara de comenzar la universidad. Pero de todos modos, este arco finalmente se terminará en el próximo capítulo, y podemos volver a los eventos de XD. Eso es realmente todo lo que tengo que decir por ahora. Como siempre, lea y revise.